participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Muy buenas noches con todos los participantes que se vienen conectando a través de nuestras diferentes plataformas. Los saluda Lucía Neira del Grupo Educativo Capacítate Perú y el día de hoy tenemos la segunda parte del curso Prevencionista de Riesgo. Este es el módulo 2. Saludar a los participantes que se conectan a través a los participantes internacionales y también aquí en Perú. Un saludo a todos ustedes, recordando que pueden dar like a nuestra fanpage, Grupo Educativo Capacítate Perú, así nos encuentran en Facebook. Nuestros cursos son de acceso gratuito, previa inscripción, así que pueden darle like para que les lleguen las notificaciones de los cursos de todo este mes. Muy bien, entonces vamos a presentar al expositor, el ingeniero Freddy Morán Valencia, de profesión ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, docente universitario. Esta es una breve reseña de su amplia trayectoria. Ingeniero Freddy, puede iniciar la capacitación. Muy buenas noches con cada uno de los presentes, quienes nos están siguiendo aquí por por el Grupo Educativo Capacítate Perú a través de sus redes sociales, y asimismo también dar la bienvenida a todos los que se encuentran aquí para poder continuar, ¿no?, con el curso de prevencionista de riesgos que ya en el módulo anterior habíamos desarrollado, ¿no?, los aspectos generales, ¿no?, de qué es lo que debería trabajar el PDR, y asimismo también un poco deliberando sobre sus funciones y el liderazgo que tiene que asumir al interior de la organización. En ese marco estaremos ahora abordando el módulo 2, justamente para poder afianzar todos los conocimientos y también viendo las labores, ¿no?, que se tiene que ir profundizando dentro de lo que viene a ser la seguridad, la salud ocupacional y la parte de ambiental, ¿no? Un seguimiento que se realiza de manera permanente, constante, es un trabajo que se hace necesariamente en campo, ¿no?, para poder justamente asegurar todos los controles y poder mitigar los riesgos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces damos con ello inicio al curso, y uno de los aspectos que en la capacitación anterior quedó, pues que es importante conocer, o en todo caso dar a conocer hacia todos los trabajadores, es el tema del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, este, docu este documento, ¿no?, tiene una vital importancia en función a que aquí se va a dar los lineamientos, ¿no?, de cuáles son las condiciones, ¿no?, para poder laborar, ¿no?, dentro de una organización, ¿no? Ya cual fuese el rubro, ¿no? La normativa, la ley 29783 y su reglamento lo manifiestan claramente en este proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Este RITS, ¿no?, es diferente al RIT que probablemente ustedes también conozcan, ¿no? Pero con la diferencia que aquí se va a tratar temas netamente que tengan que ver con las condiciones, ¿no?, de la seguridad y la salud dentro del trabajo, ¿no? Aquí uno de los aspectos principales que es importante recalcar dentro de todos los trabajadores, además de los derechos y deberes que tienen que tener o que cumplir,
También es importante, ¿no?, mencionar pues que uno de los contenidos que va a tener esta normativa es respecto al tema de las sanciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso justamente en el marco de las sanciones, ¿no?, se establece que las infracciones van a tener, ¿no?, digamos, a un proceso de incumplimiento de normas. Estas normas no solamente es incumplimiento al reglamento, sino también dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ustedes comprenderán que también se trabajan, por ejemplo, procedimientos, estándares, ¿no? Se trabajan planes, entonces, y todos estos documentos que son de una u otra forma aprobados de manera conjunta, entonces estos pasan a ser obligatorios, ¿no? O a través del comité, ¿no? O a través, si trabajamos para un cliente que ya tiene, digamos, aprobadas dichas normas, entonces para nosotros pasa a ser, digamos, documentos obligatorios. Entonces, el incumplimiento de este proceso nos va a llevar a una infracción. Estas, obviamente, de acuerdo al tipo de incumplimiento, se va a hacer una clasificación y de acuerdo a ello, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, se va a establecer, ¿no?, si la afectación, ¿no?, va a ser leve, grave o muy grave, ¿cierto? Entonces, eso también es importante en tener a consideración. Uno es por la clasificación, ¿no?, de cuál va a ser la falta, y otra es de acuerdo a la cantidad de trabajadores para ver el tema de la gravedad, ¿no? Entonces, esto es importante saber, ¿no? Una infracción leve, ¿no?, se considera, por ejemplo, lo que viene a ser la falta de orden y limpieza, ¿no? O, en todo caso, no reportar oportunamente los incidentes, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ese aspecto, ¿no?, de los incidentes, ¿no? O no asistir, por ejemplo, a las capacitaciones programadas. Muchas veces nos vamos a encontrar, pues, ¿no?, con personas que no asisten a las capacitaciones. Entonces ahí nosotros tenemos que poner o establecer justamente estos aspectos, ¿no? Además también no asistir a los exámenes médicos programados, ¿no? Hay algunos que son los de entrada, obviamente sí vas a tener que cumplirlos, ¿no? Pero hay algunos que son de seguimiento, otros que son periódicos, entonces estos de ahí son obligatorios y por lo tanto configuraría una falta leve, ¿no? A diferencia de los exámenes médicos de salida, ¿no?, en el cual la normativa establece que no es obligatorio, salvo que el trabajador lo solicite, ¿no? Sí es obligatorio en el caso de que los trabajadores hayan laborado de manera de trabajos de alto riesgo. Entonces ahí se marca la diferencia. Entonces, para eso es importante, ¿no?, ir conociendo, ¿no?, sus reglamentos de cada uno de sus sectores, ¿no? Entonces, eso es importante también que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Y otro aspecto leve que se considera es no adoptar las disposiciones o recomendaciones en materia de SST, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no?, el tema de las reglas de oro, ¿no? O de repente las 3 R, ¿no? Entonces son estas normativas a las que siempre hay que estar pendiente, ¿no?, para poder cumplir y establecer un procedimiento adecuado. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. También van a haber otras infracciones, como es el caso de las graves, ¿no? Estas ya consideran un abanico de infracciones. Ojo que estas, de acuerdo al reglamento que ustedes van teniendo, va a ir cambiando algunas normativas, porque actualmente ya existen organismos, ¿no?, que están empezando a estudiar mejor estos procesos, como es el caso, por ejemplo, no solamente la SUNAFIL, sino también dentro de la SUNAFIL existe otra área, ¿no?, que ya está viendo los procesos, ¿no? A veces cuando las organizaciones ponen apelaciones, ¿no?, para no cumplir algunas normativas, o en todo caso para reducir, ¿no?,
su falta. Entonces, para estos casos también es importante que se evalúen, ¿no? De acuerdo a la cantidad de trabajadores, de acuerdo al tipo de empresa y de acuerdo al tipo de falta, ¿no? Entonces, la clasificación de la falta, entonces, con todo ello, se va a justamente a evaluar, ¿no? Cuál es el mecanismo, ¿no? De las faltas que se van a adoptar, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Las organizaciones que tienen que hacer en el RITS, lo que tienen que hacer es ir adecuando, ¿no? Y sobre ello, no solo adecuas el RITS, sino tienes que hacer las capacitaciones para que se tenga conocimiento, ¿no? De los cambios que van teniendo. Por lo tanto, en infracciones graves se viene considerando, por ejemplo, cuando se obstaculiza o se impide el desarrollo del el programa, ¿no? Y de los planes, ¿no? En caso de seguridad y salud ocupacional. Asimismo, el incumplimiento de las normas y procedimientos, ¿no? O sea, ya estamos hablando de algo, de documentos bases, ¿no? Conducir vehículos, por ejemplo, a alta velocidad, de los cuales no está registrado dentro de la organización o de la empresa matriz o no, de nuestro cliente, ¿no? Entonces también eso es una falta muy grave, ¿no? Manipular dispositivos de bloqueo y señalización, ¿no? Entonces, cuando hacemos trabajos energizados es importante tener en claro estos aspectos. Manipular extintores, luces de emergencia, camillas, botiquines, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la estación de emergencia, ¿no? Sin razón que lo justifiquen, ¿no? A veces cogemos, no sé, por ahí tenemos una pala, un pico, un torniquete y lo cogemos para hacer otras actividades que no son necesariamente primeros auxilios. Entonces, eso también se considera una falta grave, ¿no? No informar de los riesgos a que están expuestos durante la ejecución de su labor. Entonces, eso no solamente en el IPRC, sino también dentro del proceso, ¿no? de la documentación también se tiene, ¿no? Y asimismo, no reportar incidentes de forma inmediata, ¿no? Obstruir los accesos a los equipos de emergencia, ¿no? Es un tema que siempre vamos a ver, ¿no? Vemos al extintor y el extintor está obstruido por otras cosas, ¿no? No están al alcance de las personas que se pueda actuar dentro de una emergencia, ¿no? Asimismo también deteriorar, ¿no? Intencionalmente los EPPs, ¿no? Entonces, esto sí es como un acto, ¿no? Un acto de poder deteriorar, ¿no? Para, eh, bueno, buscar algún cambio o con otras intenciones, ¿no? Entonces, esto también se considera como una falta grave, ¿no? Y asimismo también no usar los EPPs adecuados de acuerdo a la actividad que estás realizando, ¿no? Para eso ya está establecido, ¿no? Si es trabajo de alto riesgo o si es algún trabajo específico, ¿no? Tienes que utilizar los EPPs asignados para esa labor. Asimismo, realizar trabajos para los cuales no posea la calificación adecuada, ¿no? De repente quieres conducir un manlift, pero tú no tienes la autorización ni la licencia, ¿no? O quizás, no sé, quieras subir un andamio, ¿no? Cuando no has tenido la capacitación previa y la autorización también, ¿no? Asimismo también, ¿no? Transitar por zonas prohibidas o restringidas, ¿no? Entonces, en cada lugar siempre se va a establecer, ¿no? Zonas y áreas, ¿no? Que te va a permitir justamente manejar estos procesos, ¿no? No hacer el hiper-C, ¿no? Bueno, algunos le llaman hiper-C, otros hiper-C continuos, ¿no? Entonces, no realizar, o ATS también, no realizar estos documentos, ¿no? Antes de cada trabajo y no cumplir con las medidas de control, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a encontrar con estas dificultades, ¿no? Lo cual va a configurar infracción grave. Estas infracciones no solamente va a ser colocada a una persona, sino al conjunto de personas que se encuentran dentro del área. Hay algunas faltas, ¿no? Como verán,
que son colectivas y otras que son individuales. Entonces, de acuerdo a ello, se establecerá la sanción, ¿no? Entonces, y obviamente luego de ello, pues tiene que pasarse también un proceso de reinducción, ¿no? Y si ya es reincidente, entonces ya se tiene que calificar de acuerdo a cómo está nuestra normativa, ¿no? Las sanciones más drásticas, ¿no? La siguiente, la cual serían ya las infracciones muy graves, ¿no? Justamente es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Donde estamos dentro de nuestras labores, ¿no? Y cualquier acto de imprudencia, negligencia, ¿no? Que pueda causar la muerte o lesión muy grave a un trabajador, ¿no? Esto está considerado como una falta muy grave, ¿no? Estamos hablando solamente de los trabajadores quienes cumplen este proceso, ¿no? Asimismo, poseer, ¿no? Usar drogas, bebidas alcohólicas dentro del área de trabajo o los vehículos asignados, ¿no? Entonces ahí también es importante tener en consideración este aspecto, ¿no? Acudir, ¿no? Al centro de trabajo bajo efectos de alcohol o en grados inaceptables. También esto se tiene que tener en consideración y se tiene que tener en cuenta, ¿no? Para el ingreso, ¿no? Proporcionar, por ejemplo, información inexacta, ¿no? De forma deliberada durante el proceso del análisis de la investigación del accidente, ¿no? Tratar de repente de generar otro escenario, ¿no? El cual no es en el que hemos estado, digamos, o lo que se conoce. Entonces es importante ahí también tener ese aspecto. No paralizar ni suspender de forma inmediata los trabajos, ¿no? Con riesgo. Obviamente aquí tenemos que tener en consideración, ¿no? Antes de poder reiniciar, tenemos que evaluar, ¿no? Qué es lo que se ha cometido, cuáles han sido las faltas, ¿no? Y con ello, pues también tener esta consideración. Bueno, por otro lado, proporcionar la pérdida de rendimiento de tareas propias, ¿no? Tanto del compañero y asimismo por no cumplir las medidas de control, ¿no? Entonces, para eso, justamente antes de iniciar cualquier tipo de actividad, se tiene que realizar una inducción, ¿no? Y se tiene pues, que explicar cuáles van a ser los riesgos, cuáles son las medidas, ¿no? Y asimismo también cómo hacer la contingencia, ¿no? Entonces, además de que propiamente el programa establece que hay que realizar simulacros, ¿no? O entrenamientos, ¿no? Además de ello, es importante, ¿no? El no cumplimiento de estos se va a considerar como infracciones muy graves. Entonces, lo que les estoy mostrando, ¿no? Son ejemplos, ¿no? De cuáles más o menos pueden y son considerados dentro de infracciones leves, graves y muy graves, ¿no? Entonces, con esto ya ustedes tienen más o menos una idea, ¿no? Para cuando, ¿no? De repente ingresan a trabajar como PDRs y rápidamente tienen que revisar, ¿no? El reglamento, ¿no? No solamente el sistema, sino el reglamento, cómo está establecido, ¿no? Porque cada organización tiene diferentes formas de trabajar, diferentes riesgos, ¿no? Y también la caracterización de estos riesgos también tienen sus diferencias. Entonces, no en todas las organizaciones va a ser lo mismo. Siempre tenemos que ir adecuando. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, eso tiene que quedar muy claro dentro de este proceso, ¿no? Bueno, las sanciones ya una vez identificado, ¿no? Qué tipo de infracciones se ha cumplido, entonces hay distintos tipos de sanciones, ¿no? Para ello nosotros tenemos pues nuestras cartillas, ¿no? Tenemos eh, ya nuestras formas de cómo realizar eso, ¿no? Pero los infractores, ¿no? Al presente reglamento, en este caso al RITS, ¿no? Van a ser sancionados de acuerdo a la gravedad. Y estas van a poder realizar, ¿no? De manera verbal, de manera escrita, ¿no? Por suspensión de labores sin goce de haber, ¿no? Y despido por falta grave.
también esto va de acuerdo a los sectores, ¿no? O sea, recordemos que ahorita el sector donde es mucho más drástico y que sus niveles de medidas son muy estrictas, por ejemplo, es en el caso del minero, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando se trabaja dentro de este sector, porque se pueden configurar muchas cosas como causa de despido por falta grave, ¿no? Bueno, con esa amonestación verbal, que es lo que nosotros normalmente hemos visto, conocemos, es una medida correctiva, ¿no? Que se aplica, ¿no? Cuando la falta sea leve o primaria, ¿no? Y no registre mayor gravedad, pero sí es importante, ¿no? Controlarlo. Y más aún si nosotros, ¿no? Como PDRs, ¿no? Estamos, digamos, observando de manera directa, ¿no? Pero también tenemos la amonestación escrita. Ya esta de aquí se considera como una medida correctiva que se aplica, ¿no? Cuando ya hay reincidencia en función a las amonestaciones verbales, ¿no? O sea, no están cumpliendo correctamente. Entonces, esto se evalúa y se establece, ¿no? De acuerdo a las faltas, se establece y se hace la anotación, se le entrega la cartilla, ¿no? Y también esto se registra, de tal manera que ya tenemos un registro, si no estamos nosotros o estamos de bajada o viene nuevo personal, ¿no? Entonces ya tiene conocimiento de lo que ha acontecido. La suspensión de labores sin goce de haber, ¿no? Tiene que ver justamente con violaciones más serias, ¿no? Donde ya las normas y los procedimientos que han sido establecidos han sido vulnerados, ¿no? Y esto significa, ¿no? De que la empresa tendrá que aplicar una suspensión sin goce de remuneración, como dice, sin goce de haber, ¿no? Y ya también aquí, cuando se establecen este tipo de sanciones, tienen que ver en el reglamento, ¿no? Hasta cuántos días es, ¿no? Cómo se realiza esto, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, se establece ese proceso, ¿no? Asimismo, también es importante tener en cuenta el despido por falta grave, ¿no? Aquí sí ya, digamos, las vulneraciones o violaciones al reglamento, ¿no? Ya son insalvables, ¿no? No es corregible, es más, no es tolerante, ¿no? O sea, ¿y esto qué significa? De que se van a establecer, ¿no? Disposiciones que ha establecido la empresa, la organización, ¿no? Y las que están referidos, ¿no? Dentro del artículo 20 y 23, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de energía y minas, ¿no? En el decreto supremo 024 del 2016, ¿no? Que ese es el reglamento anterior. Hoy tenemos que revisar, ¿no? El nuevo reglamento que ha sido aprobado este año, en caso de minería, y en función a ello, ¿no? También, ¿no? O sea, considerar esos tipos de situaciones para falta grave. Como le decía, en el caso de minería incluso se sanciona no solamente, ¿no? A los trabajadores, o sea, se sanciona también al personal clave, ¿no? Ya sea el personal ¿no? de confianza, personal de mando medio, mando alto, se sanciona, ¿no? Incluso hasta se sanciona ya cuando la situación es mucho más grave, reincidencia, ¿no? La suma de todos estos se sanciona a veces hasta la empresa. ¿Eso qué significa? De que ya no pueden volver a trabajar, ¿no? Dentro de ese sector de minería. Entonces, a veces cuando nosotros cometemos, no, dejamos, ¿no? O no, en este caso como PDR, ¿no? Dejamos pasar, no atendemos correctamente nuestras funciones, entonces esto se va sumando a la suma de accidentes, ¿no? O de ocurrencias. Esto puede, no solamente podemos ser perjudicados nosotros, ni los trabajadores, sino también podemos perjudicar a los mandos, ¿no? Que están sobre nosotros, que puede ser el ingeniero de seguridad, el gerente, como digo, hasta llegar a la organización, ¿no? Entonces, esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. La siguiente, por favor.
obligaciones, ¿no? De personal, la siguiente. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, como les mencioné hace un momento, no solamente van a haber obligaciones, ¿no? De parte del trabajador. También dentro de la seguridad y salud en el trabajo, el empleador tiene obligaciones y tiene responsabilidades. Así es que en ese sentido, el empleador, quien genera las condiciones, tiene que proveer y conservar de un ambiente de trabajo seguro, saludable. Además, tiene que brindar todos los recursos necesarios, ¿no? Los aspectos básicos, ¿no? Todos los recursos necesarios, ¿no? Tanto a los trabajadores como también al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, tiene que adoptar todas las medidas pertinentes para cumplir con las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comprenderán que ahora, ¿no? Lo que determina el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene un plazo. Si no se cumple dentro de este plazo y no cumplen los responsables que están a cargo, también hoy en día eso se configura como una falta. No solamente falta al interior de la organización o faltas hacia el cliente, sino también incluso cuando pasamos por una inspección de SUNAFIL, ¿no? El no cumplimiento de esto se considerará una falta. Así es que es importante tener en cuenta. Instruir a sus trabajadores respecto a los riesgos, ¿no? Que se encuentran, ¿no? O sea, de cuánto y cómo van a hacer estas labores, ¿no? Entonces es importante tener en consideración ese aspecto. ¿De acuerdo? El empleador tiene que capacitar a los trabajadores en los métodos, estándares, procedimientos. Si bien es cierto, la ley 29.18.3 nos dice 4 capacitaciones, ¿no? Pero además de ello, tiene que haber justamente algunos aspectos que capacitar, ¿no? Respecto a toda la documentación interna, ¿no? Del sistema de gestión, ¿no? O en todo caso, hacer, ¿no? Dentro de las charlas, dentro de las reinducciones, ¿no? Buscar los mecanismos, los medios, ¿no? Para poder establecer ello, ¿no? Y eso obviamente tiene que tener un registro, ¿no? Proporcionar a los trabajadores los equipos e implementos de protección personal de acuerdo a la naturaleza del trabajo que realicen, ¿no? También tienen que practicar exámenes médicos ocupacionales, ¿no? De acuerdo a los riesgos, de acuerdo al tipo de trabajo, ¿no? Si yo doy mi examen para ser, no sé, ayudante, nada más, entonces, o trabajos rutinarios, ¿no? Entonces, mi examen médico no está habilitado para hacer trabajo de alto riesgo, porque estos son 9 tipos y yo tengo que estar, pues, o por lo menos evaluado, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Que puede ser en altura, que puede ser en excavación, en electricidad, ¿no? Entonces, distintos tipos, ¿no? Y asimismo también, ¿no? Orientar al personal ajeno al proyecto, ya sean visitantes, practicantes, clientes, proveedores, ¿no? Que se encuentren dentro de las instalaciones para el tema del riesgo. O sea, el empleador asume también, ¿no? La responsabilidad sobre las personas externas que vienen a nuestra organización. Todos, ya sea contratas, subcontratas, ¿no? El empleador, la empresa matriz, asume todo ese proceso, ¿no? Así es que eso es importante tener en cuenta. Entonces, eso como obligaciones del empleador. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las obligaciones del trabajador. La siguiente, por favor. Perdón, antes de ello, las obligaciones de la supervisión, ¿no? O sea, bueno, en este caso nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer, cumplir? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es el cumplimiento de normas y procedimientos en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Del personal a su cargo. ¿De acuerdo? Luego tenemos que asegurar, ¿no? Que los trabajadores cumplan con el presente reglamento, ¿no? O sea, esa es nuestra función. Bueno, la función del ingeniero de seguridad, ¿no? Asimismo, también participar y realizar inspecciones planeadas, ¿no?
reuniones grupales, capacitación del personal, ¿no? Temas SOMO. Detener todo trabajo peligroso que no esté reanudado hasta que las condiciones observadas hayan sido corregidas. Levantar todas las observaciones encontradas, ¿no? En las inspecciones dentro de los plazos establecidos, lo que les menciono, ¿no? O sea, si tenemos un cliente, estamos trabajando por una empresa matriz, o si de repente, a veces en inspecciones cruzadas, ¿no? Tenemos este tipo de situaciones, ¿no? Luego, tenemos que informar a los trabajadores acerca de los riesgos expuestos en sus áreas de trabajo. Asimismo, no permitir que se inicie, ¿no? Trabajo alguno si no se ha efectuado y registrado el AST, ¿no? O el IPRC, y asimismo también las charlas, ¿no? De 5 minutos, ¿no? Y la participación de todos los trabajadores en ambos casos. También el supervisor, ¿no? Dice, no permitir que se inicie un trabajo de alto riesgo sin un permiso de trabajo escrito, un PETS, ¿no? O sea, el procedimiento tiene que estar no solamente realizado, sino también tiene que estar aprobado, ¿no? Una vez que esté aprobado, ¿no? Por todos, o sea, por el empleador, por en este caso por el ingeniero de seguridad, por el ingeniero residente, y asimismo también aprobado, si trabajamos para un cliente, aprobado por el cliente. De tal manera que ahí se establecen una serie de requisitos, como es el caso de tener los EPPs, ¿no? Como es el caso de las condiciones de trabajo, ¿no? Los equipos que se van a utilizar. Entonces, todos han firmado, entonces todos tienen que cumplir con ese aspecto. Y el ingeniero de seguridad lo que tiene que hacer es hacer cumplir eso. ¿Qué hace el PDR? Hacer seguimiento a que haya todos esos equipos, ¿no? Y si no, hacer los reportes, ¿no? O sea, no, pero el procedimiento dice que aquí tiene que haber, por ejemplo, un, un guantes antivibrador. Y en campo no lo tenemos, entonces tenemos que hacer, ¿no? La salvedad de ese aspecto, ¿no? Entonces, todo eso, esas consideraciones es la que tenemos que tener en cuenta. Informar, y con ello, pues debemos informar inmediatamente al área de seguridad, ¿no? Sobre todas las ocurrencias. Realizar investigaciones, ¿no? De los incidentes y también los accidentes, ¿no? O sea, normalmente los incidentes no se registran, no se hace seguimiento, no se contabilizan, ¿no? Entonces, ese chip es el cual ya tiene que cambiar, ¿no? No solo los accidentes, también los incidentes, ¿no? Entonces, ahí, como supervisión, ¿no? Tenemos que tener mucho énfasis eso con los PDRs y también, sobre todo, con el personal, ¿no? Para que se pueda identificar antes de, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora vienen las obligaciones de los trabajadores. Bien, entonces, los trabajadores tienen que respetar y cumplir el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el cual hemos determinado, ¿no? Láminas anteriores, ¿cierto? Asimismo, se debe usar adecuadamente, ¿no? Durante las labores, todos los EPPs que se suministren, ¿no? Sobre todo guantes, lentes, donde a veces hay mucha dificultad, ¿no? En algunos casos el trabajo es incómodo y algunos trabajadores que dicen, no, me voy a sacar el casco, ¿no? Entonces, en estos casos no debe ocurrir esta situación. Asimismo, verificar el buen estado de sus herramientas del EPP antes de dar inicio a sus actividades. No operar o manipular equipos, maquinarias u otros elementos, ¿no? Con el cual no hayan sido autorizados, ¿no? Para eso hay tarjetas de autorización, para eso pues hay capacitaciones, inducciones y a veces hay una tarjeta, ¿no? Que cada trabajador tiene y donde va sellado o va firmado, ¿no? Que sí está autorizado a determinados equipos y herramientas, ¿no? Velar, ¿no? Por el cuidado integral de la salud, así como el de los demás trabajadores durante el desarrollo de sus labores, ¿no? Cumplir con los exámenes médicos, psicológicos y la actitud física programados por la entidad
participar en los programas de capacitación y en otras actividades, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos por una empresa matriz, a veces ocurre que, además de la charla de 5 minutos, un día en la semana se hace una especie de formación, ¿no? De toda la organización, ¿no? En este caso, estamos obligados a participar de ella, ¿no? Nadie puede quedarse en el camino, ¿no? Es importante comunicar de inmediato a su jefe directo o dependencia encargada en caso de haber contraído alguna enfermedad contagiosa. Mantener las condiciones de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo y oficinas administrativas, ¿no? Ninguna labor se considera terminada si es que no se deja limpia y ordenada el área de trabajo, ¿no? Eso es importante. Entonces, ahí, por ejemplo, el PDR tiene que hacer seguimiento de manera inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no solamente somos nosotros los que hacemos esas labores, a veces tenemos en otros horarios otras labores, ¿no? O tenemos otro personal, ¿no? Que por alguna razón, si no dejamos señalizados, si no dejamos ordenados, si no dejamos con avisos preventivos, entonces podemos promover o generar, ¿no? Algún tipo de accidente a terceros. Entonces es importantísimo ahí esta obligación, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, ¿no? El trabajador, bajo efectos de alcohol o estupefaciente, y también están prohibidas las bromas o juegos bruscos durante las horas de trabajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Ocurre que a veces los trabajadores eh, toman la decisión, ¿no? Les falta algún tipo de material, entonces van y cogen cualquier material que encuentran en el camino. Entonces, no podemos hacer eso, no podemos dejar de que los trabajadores tengan ese vicio, porque si bien es cierto, se resuelve rápido, pero uno no sabe lo que puede pasar, ¿no? En una de estas oportunidades les cuento una anécdota, ¿no? Un trabajador había habían dejado, ¿no? Un buzón, ¿no? Cubierto con con una lámina, pero a esta lámina no le habían puesto un aviso preventivo. ¿Qué hizo el trabajador? Eh, Levantó la lámina, ¿no? No se dio cuenta, o en todo caso obvió, ¿no? Que había ahí un buzón, pero el buzón era tan grande, ¿no? Pero que cubría toda la lámina y lo levantó. Se lo puso a la espalda y probablemente ha estado distraído o alguna razón más, ¿no? Que al momento de levantarlo en el mismo punto, la lámina lo llegó a empujar, ¿no? Lo empuja, la lámina vuelve a taparse en el buzón, pero el trabajador se fue adentro, ¿no? 5 metros adentro, ¿no? Y, y cuando todos lo empezaron a buscar, nadie lo encontraba, ¿no? Porque en principio la lámina seguía estando como lo habían visto, ¿no? Entonces, esos aspectos es lo que a veces ocurre, ¿no? Cuando hay trabajos cruzados, cuando a veces estamos en diferentes actividades, ¿no? Entonces, es importante siempre los trabajadores, ¿no? Eh, Instruir en estos aspectos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, el trabajador de esta empresa no sufrió, digamos, no sufrió una muerte, porque tranquilamente pudo haber sufrido una muerte, y más aún en el tiempo, porque lo encontraron después de casi 5 horas, lo encontraron, ¿no? Entonces el trabajador estuvo dentro del buzón como 5 horas, ¿no? Entonces, obviamente, con lesiones, ¿no? Pero gracias a Dios con vida, ¿no? Y ya incluso, ya no solamente lo buscaban los SOMAS o los supervisores de esa empresa, sino ya hicimos un trabajo colectivo, ¿no? Entre todos, ¿no? A buscar dónde lo encontrábamos. Y todos daban vuelta y vuelta por el lugar y nadie lo encontraba, ¿no? Hasta que
acuiciosamente, ¿no? Alguien con un oído muy fino, pudo escuchar una música de lo muy lejano también, un volumen así bien bajo, ¿no? Entonces, y a raíz de esa música es que se le encuentra, ¿no? Entonces, era sorprendente, ¿no? O sea, esas cosas es lo con las que nos encontramos a veces en campo. Bueno, entonces, por eso es importante, ¿no? Cumplir con todas las obligaciones, cumplir con el reglamento, ¿no? Con los destinados en los procedimientos, ¿no? Dentro de la organización. Asimismo, también vamos a establecer o vamos a identificar algunos peligros, riesgos, incidentes, estándares, ¿no? PETs, ATS, PETARI, per se y jerarquía de controles, ¿no? La siguiente, para que ustedes puedan identificar y cumplir, ¿no? Al interior de la organización o hacer cumplir, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? Los que son PDRs y los que son trabajadores tienen que cumplir, ¿no? Con todos estos mecanismos, ¿no? Y así como esta anécdota, la siguiente, por favor, que yo les estoy compartiendo, probablemente ustedes tengan otras más también, ¿no? Y eso es normal, ¿no? O sea, que tengamos anécdotas porque es un tema en el cual poco a poco recién se está tomando conciencia, ¿no? Se está estableciendo pues una cultura, ¿no? La seguridad ya no se trabaja como antes, ¿no? Que sea más paternalista, sino también la seguridad ya dependa desde los trabajadores, ¿no? O sea, donde que yo me cuido, yo te cuido, tú me cuidas, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, esa es la situación actual en la cual debemos hacer, ¿no? No puede ser dependiente, tiene que ser interdependiente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, esos aspectos mucho más teóricos, ¿no? De cómo se concibe, ¿no? La seguridad y salud en el trabajo actualmente, ¿no? Sin embargo, vamos a establecer, por ejemplo, algunos ejemplos como riesgos en la oficina. Adelante, por favor. Bien, aquí tenemos, ¿no? En este caso, vamos a ver, por ejemplo, un riesgo asociado a trabajos administrativos, ¿no? Quizás los más sencillos para poder también hacer fácil de entendimiento, ¿no? De cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, lo que se observa siempre es un tema a veces de en el apuro, donde hay caídas al mismo nivel y también a diferente nivel, ¿no? Porque estamos caminando de manera presurosos o a veces no nos damos cuenta que de repente está resbaloso. En fin, pueden haber muchas causas, ¿no? O también producto de repente la resistencia corporal también, ¿no? Entonces ahí tenemos estas situaciones. Otro aspecto es la sobrecarga, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas, ¿no? Esta imagen grafica algo que es permanente y muchas veces hemos visto en las oficinas, ¿no? El corte, ¿no? O pinchazos con tijera cuando estamos utilizando materiales de oficina, ¿no? Claro, de repente no va a significar aparentemente un gran riesgo, pero es importante informarlo, ¿no? Un pinchazo, un corte que te vas dando es importante, ¿no? Porque eso luego puede generar algún tipo de problema, ¿no? Asimismo también golpes, ¿no? Contra muebles, objetos, ¿no? Que a veces tenemos dentro de, cuando algunos cajones no están bien cerrados, esquineros, ¿no? No están bien ubicados los muebles. La siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos esos riesgos, ¿no? Que encontramos dentro de las oficinas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces esos riesgos, ¿no? Que nosotros hemos identificado, ustedes claramente en cada uno de sus organizaciones, en sus lugares de trabajo, pueden hacer el mismo ejercicio, ¿no? De poder identificar, ¿no? ¿Puede compartir la siguiente lámina, por favor? Mm, ok. Algunos trabajos, ¿no? Asociados, por ejemplo, también a la parte administrativa, ¿no? Por ejemplo, de especialistas de área o asistentes administrativos, ¿no?
donde de manera permanente están sentados, entonces horas extensas, ¿no? De sentados, empiezan a tener lesiones lumbares, ¿no? Ya sea por posturas inadecuadas o por mantener posturas incorrectas, ¿no? Pero que de esto va a generar algún tipo de problema, ¿no? Fatiga por adoptar, ¿no? Posturas forzadas, también lesiones en dedos o muñecas, ¿no? Por la incorrecta colocación de la mano combinada, ¿no? Frecuencia en pulsaciones, ¿no? Y ahí tenemos, pues, dolores permanentes, ¿no? El famoso Turner carpiano, o esta enfermedad que afecta al codo, ¿no? También, ¿no? Y también fatiga visual, ¿no? Por el aumento de parpadeo, lagrimeo, pesadez, ¿no? O a veces el no descanso correcto, ¿no? Ocurre en este tipo de situaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en la siguiente lámina, ¿no? Vamos a ver algunos riesgos adicionales, ¿no? Por ejemplo, cuando se toman, cuando están de manera más permanente dentro de los escritorios, en las reuniones, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí, trabajos de jefatura y direcciones, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, estamos, no sé, conectados en una llamada telefónica permanente y en una reunión a la vez, ¿no? Entonces ahí tenemos, pues, ciertos problemas, ¿no? De posturas, ¿no? O también el estrés, ¿no? El estrés laboral, ¿no? Porque de pronto nos piden indicadores, de pronto nos dicen las metas, ¿no? O algún tema urgente que resolver, ¿no? Y finalmente, ¿no? Vamos viendo también la fatiga visual y también la fatiga lumbar, ¿no? Por estar excesivas horas sentados, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí vamos viendo, estos son temas de ejemplos, ¿no? De cuáles pueden ser, ¿no? Algunos daños o algunos aspectos que nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la salud ocupacional, ¿no? Para eso vamos a medir de manera ergonómica, vamos a ir midiendo las pausas activas, cómo se están realizando, ¿no? Y los riesgos físicos también, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los que trabajan en mantenimiento, personal de mantenimiento, ¿no? A veces tienen riesgos más físicos, ¿no? Que ergonómicos, que puede ser una electrocución, que puede ser una quemadura, ¿no? Producto justamente de los cables desprendidos o en mal estado, ¿no? La siguiente, para seguir viendo otros ejemplos más. Entonces, trabajos del personal en archivos, aquí también hay distintos tipos, ya no solamente estamos hablando de riesgos físicos, ergonómicos, sino incluso biológicos, ¿no? Porque al haber tanta documentación, entonces esto genera ácaros, hongos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver otros tipos de daños, ¿no? Además, además, también es importante saber, ¿no? De que aquí dentro del personal de archivo también se hace carguío, ¿no? Y ese carguío tenemos pues que verificar cómo lo están realizando, ¿no? Tienen que subir a un estante en altura, tenemos que ver pues que estén utilizando correctamente para cómo llegar, ¿no? Y que los estantes propiamente estén asegurados correctamente, ¿no? Entonces hay varios temas que pueden salir, ¿no? Entonces, de acuerdo a las imágenes que vemos, ¿no? Y ustedes pueden identificar otros riesgos más, otros peligros, ¿no? Entonces, todo eso es importante considerarlo dentro de nuestro CIPER-C, ¿no? Considerarlo dentro de nuestra matriz también, ¿no? De riesgos, ¿no? Y dentro de nuestro mapa de riesgos, ¿no? La siguiente, por favor. Trabajadores, ¿no? Del personal de almacén, ¿no? Igual también vemos ahí un tema de carguío, vemos un tema de estantería, ¿no? De orden, limpieza, ¿no? A veces también espacios, ya ahí de repente se trabaja con maquinarias, ¿no? O equipos, ¿no? Que permitan elevar, ¿no? Nuestros, todos nuestros materiales, ¿no?
La siguiente, por favor. Bueno, otro de los aspectos que como prevencionistas de riesgo que tienen que ver es el tema de los trabajos de alto riesgo que hace un momento les hice mención, ¿no? Los trabajos de alto riesgo son 9. La siguiente, por favor. Pero aquí vamos a determinar los más principales, ¿no? O los trabajos más frecuentes o los que a veces tienen se ven en actividades cruzadas, ¿no? En principio, todo trabajo de alto riesgo hemos determinado, ¿no? Que debe de contar con un PETAR, ¿no? Un PETS, ¿no? Y se debe establecer estándares, procedimientos y tiene que haber prácticas, ¿no? Además de ello, el tema de sus EMOS, todo, ¿no? Y sus capacitaciones, sus inducciones, sus charlas, ¿no? Además de ello, además de todo eso, es importante considerar que los trabajos de alto riesgo pueden ser en espacios confinados, como les hice mención hace un momento, en trabajos en caliente, en trabajos de excavación, ¿no? De mayores o iguales a 1,50 m, trabajos en altura, ¿no? Considerado a partir de 1,80 m, como lo determina la norma. Trabajos eléctricos, ¿no? En alta o mediana tensión, ¿no? Dependiendo cómo esté en nuestra organización. Trabajos en instalaciones y operaciones de manejo de equipos, materiales radioactivos, ¿no? Bueno, por ejemplo, en izaje de cargas, ¿no? Entonces, todos esos trabajos se consideran como trabajos de alto riesgo, ¿no? Así es que, y cada uno de estos trabajos de alto riesgo va a tener, pues, una evaluación de riesgo, ¿no? O sea, su matriz sí per se, ¿no? Y con esto nosotros tenemos que considerar al momento de realizar nuestras actividades, ¿no? Ingeniero, pero a veces nos encontramos con 2 o 3 trabajos de alto riesgo, efectivamente. Para cuando tenemos esas actividades, esas funciones cruzadas, tenemos que tener mayor eh, prevención del caso. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, esto es importante que ustedes tengan en consideración, ¿no? Bueno, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es dentro de la higiene ocupacional, salud ocupacional, considerando los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, ¿no? La siguiente. Esta es otra de las aristas, ¿no? De las cuales se tiene que trabajar fuertemente, ¿no? Dentro de nuestro país, ¿no? Porque a raíz de la pandemia, los estándares, los indicadores, la siguiente, por favor, que nos han ido arrojando, los datos que han llegado, ¿no? Respecto a la atención, respecto a la forma, ¿no? De trabajo que han tenido las organizaciones, básicamente se han preocupado los aspectos físicos, ¿no? Y uno perdón, más que físico, perdón, sobre la seguridad, ¿no? Pero lo que a veces han dejado un poco de lado es la salud ocupacional. Entonces, ahí es donde, pues, también, ¿no? En función a los diferentes factores, ¿no? Se tiene que atender, ¿no? Correctamente, porque los problemas que se han visto en contraparte a ello hasta la actualidad, ¿no? Son justamente en la salud ocupacional, ¿no? Quizás la seguridad se ha controlado, ha disminuido, ¿no? Pero la salud ocupacional ha aumentado, ¿no? Y estos obviamente no se manifiestan de la noche a la mañana, o sea, ni en una semana, ni en 15 días, ¿no? La salud ocupacional se manifiesta cuando hay una exposición, ¿no? Permanente dentro de un ambiente, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahí justamente vamos a revisar algunos de ellos, ¿no? Bueno, a ver si nos apoyan con la siguiente lámina. O no se me escuchó. Sí, estamos en línea. Entonces, bueno, mientras vamos esperando que nos apoyen con la siguiente lámina, bueno, les decía, ¿no? Que en este proceso vamos a identificar, ¿no? Factores, ¿no? Que tienen que ver con factores de riesgo dentro de la salud ocupacional, ¿no?
Bueno, aquí justamente están los factores que les iba a mencionar, ¿no? Primero, la definición que también les mencioné era que se tiene que identificar, reconocer y evaluar y controlar los factores de riesgo, ¿no? Que tienen con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, y que es algo como indicador que nosotros tenemos a la actualidad, es algo que se ha trabajado poco dentro de nuestro país. Por ello, en estos últimos años, ¿no? Post pandemia, se ha ido fortaleciendo, ¿no? El trabajo, ¿no? De la salud ocupacional. Tanto es así que hace poco salió una nueva norma, ¿no? Que permite medir los riesgos, ¿no? Cómo evaluar, ¿no? Los riesgos ergonómicos, ¿no? Dentro de una organización, ¿no? Entonces, cada vez vamos teniendo más material, ¿no? Pero si nosotros no tuviéramos esto y tendríamos que aplicar otros, podemos ir a las normas internacionales, ¿no? Más aún, si tu organización o empresa es parte o tiene una norma ISO 45001, con mayor razón, pues puede aplicar la normativa internacional, ¿no? Es más, estaría obligado, ¿no? A tener este tipo de normativa, ¿no? Bueno, tenemos algunos agentes físicos que les iba a comentar. Aquí tenemos los físicos, los químicos, los biológicos, los psicosociales, ¿no? Y los ergonómicos, ¿no? El agente físico principalmente es monitorear, ¿no? Respecto al tema del ruido, la temperatura extrema, vibraciones, iluminación, radiación ionizante, ¿no? Y que estos superen el nivel, ¿no? Que tendrán para poder adoptar medidas correctivas, ¿no? Aquí, esto es un aspecto sumamente importante porque hoy ya es un requisito dentro del sistema de gestión, ¿no? El monitoreo, ¿no? De riesgos, ¿no? Luego, realizar mediciones periódicas y registrar, ¿no? De acuerdo al plan de monitoreo, los agentes químicos, como es el caso de polvo, vapores, gases, humo, neblinas, ¿no? Y otros que se presenten, ¿no? Entonces ahí vamos a tener estos también, ¿no? Identificar los peligros biológicos, tales como el hongo, bacterias, parásitos y otros agentes que puedan presentarse, ¿no? En las labores e instalaciones. Además, el titular deberá identificar e implementar actividades de control, ¿no? Haciendo énfasis en la prevención y la promoción de la salud mental y asimismo priorizar los riesgos de mayor importancia, ¿no? Entonces, entonces es importante, ¿no? Mientras vamos a la siguiente lámina, evaluar cada uno de estos agentes físicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, ¿no? Como vamos a ver ahora en adelante, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales problemas que se ve dentro de la salud ocupacional es la parte ergonómica, ¿no? Donde ya no solamente es algo que se estudia, ¿no? Dentro de un área, sino es ya toda una ciencia, la ergonomía, ¿no? Hoy en día existen especialistas, ¿no? En ergonometría, ¿no? O ergónomos, como se les llama últimamente. Entonces, digamos, una evaluación mucho más fina de lo que normalmente nosotros podamos hacer, ¿no? Y aquí, básicamente, ¿no? Lo que se evalúa son los riesgos disergonómicos que puedan existir más adelante. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la repetición, fuerzas excesivas, posturas extrañas, ¿no? Presión directa, vibración, frío o calor extremo, ¿no? Podemos ver, ¿no? Por ejemplo, no sé si les comenté en la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, vimos algo de esto, ¿no? El exceso de calor, ¿no? Dentro de un trabajo, ¿no? Cómo puede producir un desmayo, ¿no? Y eso lo vimos todos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, ese aspecto es algo, o sea, imagínense en algo natural, ¿no? Ahora dentro de una fábrica de producción con trabajo caliente, ¿no? Entonces la situación es mucho más pesada, ¿no? Entonces, ejemplos tan simples que finalmente nos pueden llevar, ¿no? A poder entender o comprender situaciones, ¿no? Que a veces nosotros vemos dentro de nuestras organizaciones. Entonces, para ello es importante, ¿no?
minimizar, ¿no?, el estrés y la fatiga, ¿no?, y para asimismo incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador. Es importante adecuar los puestos y ambientes de trabajo, ¿no?, mediante la organización y las capacidades de los trabajadores, ¿no? Entonces tenemos que ir moviendo y midiendo estos aspectos. La siguiente, por favor. Bien, en la siguiente lámina vamos viendo vamos viendo uno de los principales, le dije que era la ergonomía. Ahora vamos a ver dentro de otro de los aspectos que tenemos que ver es el código de colores y la señalización. La siguiente. Bueno, los códigos de colores, ¿no? Son 4. En el caso de seguridad, ¿no? Recuerden que si queremos ver MATPEL, de otros colores, si queremos ver residuos sólidos, son otros colores, ¿no? Entonces, en este caso, la siguiente. Entonces aquí vamos a ver los códigos de colores y señalización. Vamos a ver pues el verde, el azul, el rojo y el amarillo, ¿no? Entonces rápidamente esto, probablemente ya la mayoría aquí puede tener un claro conocimiento, ¿no?, de estos colores, ¿no? Pero no solamente es eso, sino también, de acuerdo a la norma técnica peruana 399.10-1, en señales de seguridad existen, ¿no?, también, además de color, existe la forma geométrica, cómo se establece y cómo finalmente nosotros vemos, ¿no?, este conjunto de estímulos, ¿no?, que van justamente a condicionar y ver las circunstancias de los riesgos a cada uno de ellos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en ese marco, vamos a justamente indicarles, ¿no? Aquí, en esta lámina, de una manera muy sencilla y práctica, podemos ver el tema de los colores, que yo les mencioné hace un momento, rojo, azul, amarillo, verde, ¿no? Y ahí quizás ustedes ya lo saben de memoria, ¿no? Rojo, prohibición, ¿no? Azul, obligatorio, ¿no? Amarillo, peligro, ¿no? Y verde, pues, que tiene que ver con una información de emergencia o es algo informativo. Entonces, y estos colores, nosotros cuando hemos ido a diferentes tipos de organizaciones nos hemos dado cuenta, ¿no? Vas a un hospital y vas a ver un letrerito amarillo siempre, ¿no? Sobre todo donde es rayos X, ecografías, ¿no? De pronto estás movilizándote y ves, ¿no?, un letrero verde que dice salida, ¿no?, que dice, ¿no?, ingreso, o despacio, en fin, ¿no?, unas flechas, ¿no? Ves un letrero rojo con un círculo, ¿no?, donde dice prohibido, ¿no? O sea, entonces eso rápidamente nosotros identificamos. ¿Cuáles son las formas? Las formas son, por ejemplo, la de prohibición, ¿no?, en círculo, la de obligación, que también es en círculo, y además también la de advertencia, que es en un triángulo, ¿no? La de salvamiento, que es en un rectángulo, normalmente vemos en verdes, ¿no? Y la que es indicativa, también en rectángulo, ¿no? Pero en este caso rojo, ¿no? ¿Cuáles son los colores de contraste a todos ellos? Siempre van a ser el blanco y negro. La siguiente, por favor. Hay otros tipos de señalizaciones, ¿no? Como es en el caso, bueno, antes de eso, acá vamos a ver, ¿no? Ya de una manera mucho más práctica, ¿no? El círculo con una diagonal, ¿no?, en rojo, va a significar prohibición, ¿no? El color va a ser rojo, el contraste va a ser blanco, ¿no? Y las letras, ¿no?, van a ser de color, ¿no?, o en todo caso los dibujos de color negro, ¿no? En el caso de señal de obligación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que también es en círculo, pero estos círculos van a ser llenos de color azul, ¿no? Y sus imágenes van a ser de color, y letras van a ser de color blanco, ¿no? Entonces, así. La siguiente, por favor. Ahí vamos a ver, por ejemplo, en el caso de
La siguiente, por favor. Ahí vamos a ver, por ejemplo, en el caso de amarillo y en el caso de verde, ¿no? En el caso de amarillo, ya como vimos hace un momento, ¿no? Que representan peligro, ¿no? Riesgo, ¿no? Entonces, lo vamos a ver en un triángulo, ¿cierto? La siguiente lámina, por favor. Ahí, como vemos, ¿no? La de señal de advertencia, ¿no? Es en color amarillo, ¿no? Con siluetas negras, ¿no? Imagen negro y texto negro, ¿no? Entonces, de esa manera, esto va a representar una advertencia. Y la verde, que es la comunicativa, también de salvamento, ¿no? Estos van a estar en rectángulo, ¿no? Y se va a expresar, ¿no? De color fondo verde, ¿no? Figuras y letras blancas. Acá no solamente vamos a encontrar zona segura en caso de sismo, sino también puntos de reunión, salidas, ingresos, ¿no? Gire a la derecha, gire a la izquierda, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Ahí vamos a encontrar las flechas, ¿no? Para poder justamente hacer la evacuación, ¿no? De salvamento, dicen, básicamente. Y tenemos las señales de equipos de contraincendio, ¿no? Que también son en rojo y también en rectángulo, ¿no? Aquí vamos a tener el fondo rojo, a diferencia del de peligro, ¿no? El de prohibición, perdón, y que vamos a tener ahí un círculo, ¿no? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, las figuras blancas y las letras blancas de igual manera, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en la siguiente lámina vamos a ver justamente lo que les iba a mencionar hace un momento, ¿no? El tema de las francas de seguridad, ¿no? Que también estos se expresan en otros colores, ¿no? En contraste de otros colores, pero sin embargo, los colores, tanto los principales, que es el amarillo, el rojo, el azul y el verde, siempre van a significar lo mismo. Solo es el contraste que va a cambiar, que puede ser, ya saben, negro o blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la primera franja zonas de peligro, ¿no? A veces lo vemos pintados en el piso, ¿no? Y ahí tenemos amarillo con negro, ¿no? Prohibición, ¿no? Blanco con rojo, prohibido. O sea, el rojo siempre va a representar prohibición, ¿no? Y el amarillo, ¿no? La advertencia. En el caso de azul, ¿no? Que es obligatorio, ¿no? Entonces, o sea, si vemos una línea pintada azul o una franja pintada azul, entonces es obligatorio. Y en el caso de verde con blanco, condición de emergencia, ¿no? Entonces es importante ese aspecto manifestarlo. La siguiente, por favor. Bien. Control de sustancias peligrosas. Ahí también lo que le decía hace un momento el MATPEL, ¿no? Ahí tenemos el rombo, el diamante, ¿no? Este diamante de materiales peligrosos tienen también cuatro colores, ¿no? A diferencia del otro, ¿no? Del anterior, de seguridad, que aquí el rojo va a representar riesgo de inflamabilidad, ¿no? El azul va a representar riesgo contra la salud, el blanco, riesgos de peligros específicos, y en el caso de amarillo, sustancias reactivas, ¿no? Entonces, y estas van a tener una calificación de 0 a 4, ¿no? En algunos casos, desde eh, lo que puede ser poco seguro hasta inseguro, ¿no? De acuerdo a sus peligros, ¿no? Van identificándose, ¿no? Solo en el caso de riesgos específicos, ahí sí vamos a tener en tipo de letra, que puede ser OX, ACD, AX, ¿no? W, core o un símbolo de riesgo biológico, ¿no? Entonces, cada uno de estos va a tener una interpretación, ¿de acuerdo? Entonces ustedes con esta lámina, ¿no? Pueden ver, han visto probablemente en vehículos o en algunos establecimientos donde a veces almacenamos combustibles, ¿no?
tenemos que poner estos rombos, ¿no? Y estos rombos, obviamente, con sus determinados numeración, ¿no? Entonces, y la interpretación de esto, justamente a través de este cuadro, que es de la norma NFPA 704, nos va a permitir conocer a mayor detalle. La siguiente, por favor. Bueno, uno de los aspectos que les mencioné al inicio era el tema de orden y limpieza, ¿no? La orden y limpieza es fundamental, ¿no? Para poder realizar todas las labores, y eso es lo que nosotros como PDR tienen que identificar, ¿no? En todo momento. Es así, ¿no? Que los puestos de trabajo deben estar limpios y sin cosas innecesarias, ¿no? Se tiene que clasificar y depositar los desperdicios, ¿no? En los tachos de reciclaje, de acuerdo a su componente. Se tiene que cerrar todos los cajones de los escritorios, ¿no? Guardar, ¿no? En recipientes seguros objetos punzantes, no dejar objetos de vidrio en el desborde de escritorios, mantener los escritorios sin rumas o pilas de papeles, ¿no? Colocar estantes bajos, ¿no? Sobre todo los artículos pesados, ¿no? Y además, ¿no? Los pasillos deben estar despejados, ¿no? Muchas veces nos encontramos que en los pasillos a veces hay cajas, a veces hay rumas de papeles, o en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces eso tiene que estar liberado, ¿de acuerdo? La siguiente lámina, por favor. Básico, el orden y limpieza. Bien, con ello hemos concluido. Agradezco al Grupo Educativo Capacítate Perú, ¿no? Por permitirme estar este día con ustedes y compartir, ¿no? Este curso que ha tenido 2 módulos. Cualquier pregunta, ¿no? De manera técnica, ahí ustedes tienen mi número. Ahora pasamos a las siguientes láminas para poder, perdón, a la siguiente fase para poder establecer, ¿no? Las preguntas que estará a cargo del Grupo Educativo Capacítate Perú. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias también a todos los participantes que siguen conectados a través de nuestras diferentes plataformas. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. Vamos a leer las preguntas que hayan dejado en el chat en vivo. Y la primera consulta, recordando a los participantes que se han certificado que el material de exposición ha sido enviado a sí mismo también el certificado, ¿no? Ya que hoy finalizamos las 2 clases. Entonces, la primera consulta que nos dejan es, ¿qué es petar? Petar. Bien, muy buena pregunta. A veces dentro de la seguridad y salud en el trabajo nos vamos a encontrar con un montón de siglas, terminologías, ¿no? Que quizás a veces cada una de esas tienen, pues, pueden generar algún tipo de confusión o algún tipo, ¿no? De dificultad, ¿no? Pero nos permite a nosotros, pues, de repente de poder dialogar más rápido, ¿no? Dentro de las áreas de seguridad, ¿no? Por eso utilizamos terminologías como ATS, IPC, ¿no? SBC, ¿no? O en este caso, PETS o PETAR, ¿no? En este caso, PETAR, ¿no? Lo que significa es un procedimiento escrito de trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, todo trabajo de alto riesgo tiene que tener su PETAR, ¿no? Entonces, tiene que establecer su PETAR, ¿no? Ahora, este PETAR, obviamente, no solo va a describir el riesgo, sino es en función a la actividad que van a realizar, ¿no? En ese procedimiento. Por lo tanto, ahí pueden haber incluso hasta 2 tipos de alto riesgo, quizás, ¿no? Entonces, pero el PETAR lo tiene que describir y tiene que finalizar, ¿no? Con sus fichas, sus autorizaciones, sus permisos, sus checklists, todo, ¿no? Para que puedan hacer el inicio de sus labores, ¿no? Y aquí se va a explicar, ¿no? Propiamente cómo se va a elaborar y trabajar dentro de esta área, ¿no? Entonces, eso es lo que va
lo que estaría significando, ¿no? Petar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente consulta es, ¿se debe informar todo sobre incidentes y accidentes en nuestros informes? Bien, sí, efectivamente. Dentro de los informes que uno realiza, ¿no? Digamos mensualmente, me imagino que están preguntando de informes mensuales, ¿no? Entonces, sí se tiene que informar todo, ¿no? O sea, a mayor detalle que vamos dando, ¿no? Para nosotros va a ser importante porque esos indicadores, ¿no? Finalmente nosotros nos permite estudiarlo de manera adecuada. Entonces, sí se tiene que informar, ¿no? Todos los incidentes, todos los accidentes, en realidad todo lo que ocurra dentro de dentro de la organización, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que se tiene que tener en consideración, ¿no? Ahora, para qué nos sirve a nosotros esto? Justamente para las estadísticas, ¿no? Hoy en día, bueno, se utiliza el Power BI o se utiliza el dashboard, ¿no? Entonces ya para eso nosotros tenemos justamente identificado, ¿no? Y tenemos también claramente desarrollado nuestra estadística, ¿no? Entonces, para eso es importante informar de todo. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero, por la respuesta y gracias también a todos los participantes que han estado conectados. Invitarlos a que sigan nuestras redes. Nuestros cursos son de acceso gratuito, previa inscripción y estaremos conectándonos en un próximo evento. Ingeniero, sus palabras finales. Bien, en principio, como mencioné hace un momento, ¿no? Agradecer en principio a los participantes, ¿no? Quienes nos siguen a través del Zoom y también de la fanpage, ¿no? Del Grupo Educativo Capacítate Perú. Además, también, ¿no? Agradecer al Grupo Educativo Capacítate Perú, quienes ya tenemos varios años, ¿no? Compartiendo, ¿no? Los diferentes conocimientos, experiencias, y además, pues, permitiendo que a través de estos cursos gratuitos puedan informarse, puedan también mejorar su competitividad, no solamente laboral, sino también de conocimientos, experiencias, y que eso, pues, es un valor fundamental para, digamos, tener mayores capacidades, ¿no? Así es que eso es bastante alentador, motivador, lo que viene promoviendo el Grupo Educativo Capacítate Perú. De tal manera que para los siguientes cursos, ¿no? Que ellos estén programando, es importante que estén atentos y puedan no solamente inscribirse, sino también, lo mejor de todo, es certificarse, ¿no? Bueno, con ello, muchísimas gracias y nos estamos reencontrando en una nueva oportunidad. Hola, te saluda Geraldine del Grupo Educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar.
En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígese nuevamente a la sección de buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que lo dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.